Muchas gracias. Yo voy a exponer el Tratado de 1929 en relación al Canal del Maule, y luego de mi exposición voy a licenciarme con las excusas de ustedes porque tengo que solventar una atención académica ya con mucha antelación. Pero voy a estar con ustedes en esta primera parte de mi exposición sobre un tema que yo sí tendría que ponerlo en la mejor performance en los verbos, adverbios, sustantivos y calificativos. ¿Qué es lo que quiero decir? En primer lugar, el Tratado de 1929, firmado el 3 de junio entre Perú y Chile, puso fin a cualquier problema que tuviéramos con Chile sobre delimitaciones o sobre demarcaciones. Nosotros, esto es muy importante, por favor, amigos de Tacna. Nosotros a la fecha no tenemos ningún problema con Chile en términos del Tratado de 1929. Con Chile, para llegar al Tratado del 3 de junio del año 29, tuvimos que esperar 46 años, desde la guerra de 1879-1883, que produjo un tratado que fue el Tratado de Ancón. Y que ese Tratado de Ancón sí fue la partera de una controversia con Chile. Chile, como sabemos, no cumplió con el tratado, nunca se realizó el plebiscito prometido por 10 años conforme ese tratado para las ciudades de Arica y de Tacna, y Chile inició el proceso de chilenización que todos sabemos y que Jorge Basadre lo ha hecho muchas veces. Los años pasaron, e incluso un arbitraje frustrado en 1922, 1925, y ya en la segunda y última parte del gobierno del presidente Augusto B. Leguía, cerramos un nuevo Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda significa en el derecho internacional el fiel cumplimiento de la palabra empeñada, el acuerdo. Nosotros llegamos a un acuerdo con Chile. Desde 1929 que se firma el tratado, en más de 90 años, incluso hasta hace 4 o 5 años que fuimos a la Corte de la Haya por un asunto marítimo distinto, en términos terrestres no hemos tenido ningún problema. Y lo digo para que precisemos y no digamos la palabra problema. Porque Chile ha querido en los últimos años construir la errada idea de que hay un problema. La errada tesis de que incluso existe una porción de la zona del territorio de Tacna que se denomina triángulo terrestre de facto, porque no existe ni siquiera jurídicamente el triángulo terrestre, dado que el triángulo terrestre es totalmente territorio peruano. Así está establecido en la delimitación y en la demarcación con Chile. Bueno, Chile ha querido crear un problema
Y por esa razón es que Chile en su momento, primero dijo el presidente Piñera en aquel entonces, al final de su primer mandato, que coincidió con la lectura del fallo de la Corte, dijo que el límite marítimo entre Perú y Chile había sido establecido a partir del hito número 1. Una tremenda barbaridad porque la Corte, primero, que jamás hubiera establecido un límite marítimo a partir de un punto terrestre. Y segundo, la Corte nunca habló de temas terrestres. ¿Por qué no habló la Corte de temas terrestres? Porque para la Corte y para el Perú y para todo el mundo nunca ha habido un problema en términos terrestres desde 1929. Entonces, este enfoque al que le estoy poniendo énfasis es imprescindible, porque en la medida en que algunos de buena fe hablen de problema, en realidad hacen un problema el Perú. Y yo quiero mucho a Tacna y ustedes saben que me juego por Tacna en todo aspecto. Pero como se trata de asuntos jurídicos, entonces tengo que centrar el asunto. En segundo lugar, para Chile era un problema, y es un problema porque ha creado la tesis incluso de que no existe el punto Concordia. Imagínense ustedes. O sea, primero el hito y segundo el punto Concordia, que es un punto de delimitación. Y ha llegado a decir que no existe el punto Concordia cuando el punto Concordia está totalmente señalado en el Tratado de Lima de 1929, que todos tenemos a la mano. En el artículo 1 y en el artículo 2 está claramente señalado. De manera que esto es muy importante y yo quisiera que lo tuviéramos muy presente. Stricto sensu, estrictamente, yo me voy a abocar en estos 30 minutos, que ya quedan 25, a referirme al canal de Maure. Algunos me decían, ¿por qué no río? Porque tenemos que ser pegados a la línea del tratado. Cuando decimos canal del Maure, estamos haciendo un acto cualitativo del Maure, porque el Maure por sí mismo es un río. Si yo pongo río Maure, entonces me estoy saltando, estoy dejando de lado y no estoy apreciando el canal. Porque el río Maure, si yo pongo río Maure, no estoy contemplando el canal que está en el tratado. Pero si yo pongo y escribo canal del Maure, estoy hablando del canal del río Maure. Así es el derecho. Y tenemos que entenderlo a partir de esas categorías y estas prerrogativas. Cuando uno habla de estos temas, mi primer enfoque es que no deberíamos mirar el asunto del Maure, y por favor, cuando hablo Maure, estoy hablando del río y el canal que supone río. Entonces, eso es Maure. Río y canal que supone río. Y cuando hablamos del Maure, decirles que todos los problemas que hay alrededor de los asuntos hídricos en Tacna no pasan por una suerte o un asunto de reflexión donde tenga que ver Chile. No. Es un asunto absoluta y enteramente nacional, de gestión. Es un asunto enteramente nacional sobre gestión hídrica. Entonces, donde realmente poco o nada tiene que ver Chile. Entonces, es la segunda línea de lo que yo quiero decirles. Porque si Chile tuviera algo que ver acá, entonces tendríamos que partir de la premisa negada de que hay un problema. Y no hay un problema. Esto es muy importante.
el enfoque jurídico es muy importante. Por eso es que los que me van a seguir hablando, o sea, después de mí van a hablar 2 expositores, a los que no voy a poder escuchar sus reflexiones. Pero yo les pido que tengan mucho cuidado a la hora de hablar. Porque lo que digan en Chile van a prender la oreja y van a recoger lo que ellos quieran según la estrategia chilena de que hay un problema. Para el Perú no hay problema. El único problema que tuvimos acabó en 1929. Y el otro problema que tuvimos, que fue marítimo, acabó en 1929. Problemas hay muchos desde el punto de vista intraestatal, nacional, de gestión hídrica. Eso sí, ahí sí hay problemas. Si no podemos aprovechar todos los canales que los ríos y sus bondades nos dan y dejamos desaprovechar esos trasvases, no es un asunto de Chile, es un asunto del Perú, de la falta de decisión, de la falta de política, de la radio de ingeniería. Y no me sorprendería porque en el Perú nunca hemos tenido políticas de Estado en temas de fronteras. Entonces, como nunca hemos tenido política de fronteras, todo pasa a medias, a media caña, y se deja. Y por eso tenemos los problemas que nosotros hemos estado viendo en todo este proceso a partir de 2 ríos relevantes, ¿no? Hablo del Uchucumá y del Maule en el caso de lo que diga el tratado, pero también se puede hablar de Caplina, las enormes deficiencias que hay en el tema regional. Y en verdad no sabemos aprovechar el verdadero trasvase que nos provocan estos ríos en un lugar, sí es verdad que tiene un origen volcánico más al sur, muy árido en Atacama, eso es muy cierto. Entonces, no voy a entrar yo en las especificidades, carácter técnico, porque seguramente van a ser abordados con mayor dominio, por supuesto, de mis compañeros, colegas que van a seguir hablando, pero yo quiero decir algunas cosas. Primero, el Tratado de 1929 es el único instrumento jurídico bilateral que de manera categórica y de manera relevante se refiere al Uchucumá y al Maule. Maule o Maule. De manera relevante. En su artículo 2, y voy a leer, dice una palabra que es mágica para que entendamos bien la probidad que tiene para el Perú la consecuencia del Tratado de 1929. Chile cede a perpetuidad a favor del Perú, es decir, Chile cede para siempre. La perpetuidad es para siempre. Todos sus derechos sobre los canales del Uchucumá y del Maule. Todos, no unos cuantos, todos. No derechos en 1940, 70, no, todo el tiempo y todos sus derechos. Llamado también azucarero, sin perjuicio de la soberanía que le corresponderá ejercer sobre la parte de dichos acueductos que queden en territorio chileno, después de trazar la línea divisoria a que se refiere el presente artículo. Respecto de ambos canales,
Chile constituye en la parte que atraviesan su territorio el más amplio derecho de servidumbre a perpetuidad a favor del Perú. Y aquí me tengo que detener para explicar qué cosa es una servidumbre. Porque a veces el término servidumbre no le damos la connotación que tiene para el derecho internacional. Y yo lo quisiera explicar de una manera lo más sencilla posible. En primer lugar, decir que el concepto de soberanía es un concepto emanado de la Paz de Westfalia de 1648. La soberanía siempre es absoluta. No hay soberanía relativa. Los estados tienen o no tienen soberanía. Sin embargo, en el medio de ese proceso de la construcción del concepto de soberanía, ha surgido el concepto de servidumbre, que no es otra cosa que, por excepción, una relativización de la soberanía ad hoc. Miren ustedes lo que estoy diciendo. ¿Por qué una relativización ad hoc? Porque en el caso de la servidumbre que hay sobre los canales del Uchucuma y el Mauri, Chile pierde todos sus derechos absolutos en favor de Perú. Se relativiza para Chile y el Perú gana por la servidumbre que es eminentemente territorial. Por esa razón es que, uno, el Perú sobre sus canales tiene derecho de ampliarlos, ensanchándolos. El Perú puede ensanchar los canales. Puede ocupar el terreno necesario para el ensanche y su ampliación. Y eso corresponde a una calidad territorial de servidumbre. Si no hubiera servidumbre, pero ni tomarle foto pudiéramos hacer, nada. Entonces la servidumbre es un derecho que el Perú ha ganado. Y eso está consagrado en el Tratado de 29. Y yo no conozco, no he visto, no hay antecedentes, seamos claros, donde Chile se haya opuesto a que el Perú preserve su servidumbre. No hay registro, no conozco. Repito, los problemas que hay son nuestros, nosotros los creamos por nuestra falta de saber usar nuestra servidumbre. Porque la tenemos y no sabemos beneficiarnos de ella. Y para eso hay que tener carácter. ¿Qué más podemos hacer en el canal de Uchucuma y el Maule? Podemos modificarlos, esos canales, podemos modificarlos. O sea, no solamente podemos ensancharlos, ampliarlos, sino también podemos modificarlos. Y podemos modificar incluso el curso de dichos canales. Podemos modificar el curso de canales. El curso de los canales. Y esto porque se hace en la idea de que prima el concepto de la servidumbre que el Perú ha ganado. Por esta servidumbre del Uchucuma y el Mauri, nosotros los peruanos incluso podemos recoger todas las aguas que son captables, todas, en su trayecto por el territorio chileno. Miren ustedes, ¿eh? Nos metemos a Chile. Por la servidumbre nos metemos a Chile.
Porque la servidumbre es un derecho del Perú, no de Chile. Evidentemente, salvo las aguas que van a caer al río Utah y las que sirven a las azufreras del Tacora, porque eso también está en el tratado. De manera que esto es muy importante que tengamos presente. Pero la servidumbre también supone el derecho de emplear técnicos y obreros peruanos contratados por el Perú sobre los que Chile no puede interferir. Si el Perú quiere ampliar, modificar, ensanchar su canal, contrata trabajadores peruanos. Y Chile no puede intervenir porque es una servidumbre del Perú. Incluso enviar o emplear para los mismos fines que he referido, para la supervigilancia y para la reglamentación de los trabajos, puede enviar funcionarios peruanos o contratados por el Estado peruano. Imagínense ustedes eso. Miren todo lo que tenemos. Y ustedes comprenderán que nuestros derechos de servidumbre, que además están en el artículo 5, sobre el canal ferroviario, sobre la estación de aduana, ¿no? El malecón de atraque, tiene la misma conceptualización, el concepto de servidumbre, que tampoco hemos sabido hacer. Claro, llegamos con Chile a 1999, donde le dio cumplimiento a lo pendiente del artículo 5 del tratado, pero miren las rieles que están oxidadas, los trenes que están oxidados, la estación de aduana que está en las paredes, ¿no? El guano de las aves. Porque no tenemos política para llevarlo adelante. Eso no es un problema de Chile, es un problema de nosotros. Entonces, yo quisiera decir que el concepto de servidumbre, que fue el resultado de la buena diplomacia que tuvimos para que ingresara en el Tratado de 1929, a lo que Chile siempre en la negociación previa, ¿no? Estoy hablando en la negociación previa a 1929, se resistía. Si por Chile hubiera sido que nunca hubiera habido servidumbre. La ratio para que lo haya era porque Arica había sido pues territorio del Perú. Entonces, en una negociación se lograron dos cosas, como ustedes saben. Ni Perú ni Chile podía ceder a una tercera potencia, Tacna ni Arica. Y segundo, la servidumbre. Estos dos presupuestos ingresaron en el tratado y Chile tuvo que mascar chicle, no pudo haber hecho más. No hubiera querido nunca. Hubiera querido todo absoluto, pero no pudo. ¿Por qué? Porque nosotros jamás vamos a disponer de Tacna. ¿A qué potencia extranjera le vamos a dar Tacna? A nadie. Pues Tacna es del Perú. Tacna es el Perú. Pero ellos, Arica, como nunca fue de ellos históricamente, hubieran podido hacerlo a una tercera potencia. Bueno, ahí estaba el presupuesto. Esa era la llave maestra. Que poco se cuenta y que poco se dice. Entonces, esto es muy importante para el enfoque jurídico. El maestro Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande tratadista del derecho internacional peruano del siglo XX, que fuera presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y que escribió un libro que, si no lo tienen, coordinemos para mandarlo a Tacna, para la biblioteca de Tacna.
que es este libro que está acá. La posición internacional del Perú. A los profesores de Tacna, los maestros, a los profesores de historia, de límites, a los internacionalistas de Tacna, les ruego, les pido que leamos a Alberto Ulloa, que es el más grande internacionalista. Entonces, cuando hay trasvase y el gran problema es que el río y las aguas se van y no las podemos captar. Pero no las podemos captar no por el tratado, ni por Chile, sino por nosotros mismos. Porque el gobierno regional de Tacna no ha tenido una relación concomitante con Lima y no se ha invertido nunca. Nosotros tenemos una tradición precolombina extraordinaria. El sistema hidráulico precolombino era de lujo. Ni siquiera eso. Y no solamente le pasa a Tacna, quería decir eso al comienzo. Esto no es un asunto que solamente le pase a Tacna, le pasa a muchas partes del Perú. Le pasa a muchas regiones del Perú y aquellas donde el problema hídrico es transversal, es potente. En algún momento recuerdo haber hecho una propuesta a un jefe de Estado, cuando yo no era jefe de Estado, para que se hiciera una inversión como nunca antes en Tacna, La Yará, Los Palos, la zona más austral, cerca a la frontera, para crear la famosa ciudad científica, tecnológica del Perú, una ciudad con un departamento, una región con enormes potencialidades, aceituneras, etcétera. Entonces, tenemos una diversidad de ríos que van y vienen por todo el canal, digo, la construcción orográfica de Tacna, el Uchusuma, el Caplina, el río Sama, el Curibaya, el río Tacalaya, el Tacayazas y tantos otros que con una inversión de verdad se podría llegar a acabar con este desvase que hay para aprovechar mejor las aguas. Yo siempre le decía a los agricultores, a los ingenieros agrícolas, agrónomos en Tacna, cada vez que he ido a Tacna, hay que decirle al presidente del gobierno regional que invierta y que traiga los mejores a los expertos de Israel en agronomía, para que vean lo que han hecho ellos con la tierra. Un desierto y miren lo que han hecho. Ahí está el problema, ahí está el tema. Yo les pido que no miremos el tratado del año 29 como si fuera el origen de algún problema, de algún óbice. Es verdad que ninguno de ustedes me lo ha dicho ni me lo ha planteado así, ¿no? Pero yo lo digo porque cuando voy a Tacna converso y siento la queja. Entre el tratado del 29, entre Perú y Chile, es un tratado que le puso punto final a los problemas terrestres. En la medida en que alguien diga que hay un problema, contribuye a la tesis chilena de crear el incordio para que se produzca efectivamente una situación de esta naturaleza. Y bajo esta perspectiva, en consecuencia, decirles que yo he tenido a la mano importante información de los investigadores como el ingeniero Bayona Pérez, que he revisado, que me parece
un proyecto, proyecto Vila-Vilani, segunda fase, en la primera zona andina, que lo he revisado, lo he leído y lo he comparado y me parece muy serio, sobre todo el enfoque con el que aborda esta temática muy seria y que seguramente lo van a explicar ahora. Pero si hay algo que tenemos que privilegiar y que tenemos que priorizar y tenemos que decirle a Lima, a la Cancillería peruana, es que nuestra servidumbre que está señalada en el Tratado del 29, la usemos, la aprovechemos. Para eso está escrita allí. Es un derecho del Perú, no de Chile. Y deberíamos aprovechar al máximo, pero eso supone decisión política. Y la decisión política en temas de fronteras es lo que más adolecemos en la historia. Por eso he ido muchas veces a Tacna, comprendiendo a los tacneños, las dificultades muchas veces de no ser escuchados, de que no se invierta. Es lo más importante. Antes de invertir en un mall, antes de aprobar un decreto supremo que permite que puedan colocar consulados en la zona de frontera, que es una tremenda barbaridad, o de proyectos de inversión dentro de los 50 kilómetros. Antes de todo eso, primero tiene que ser lo nuestro, nuestros intereses, los intereses nacionales en la zona de frontera. Y cuando digo antes todo eso, no estoy diciendo que eso también, eso hay que derogarlo. Lo dije en una tesis que sustenté para mi grado de maestro sobre el triángulo terrestre. De manera que yo creo que deberíamos aprender a apreciar y a valorar la importancia que tiene nuestra calidad orográfica con los ríos que tenemos y los canales que son una consecuencia de derechos que en la mesa de negociación conseguimos, pero no los usamos, los miramos allí nada más. Y como no sabemos que son nuestros derechos, cuando le preguntamos a Chile, los chilenos dicen, no sabe, entonces le meto el látigo. ¿Cuánto es un derecho peruano? ¿Cuánto es un derecho peruano? Porque la servidumbre relativiza el derecho soberano de Chile. Repito, para los que están incorporándose, si por Chile hubiera sido, nunca hubiera habido servidumbre. Y ya ustedes saben que cuando yo digo de que no hay que hablar de problema, les pido que tengamos muy en cuenta eso. Porque si hay un problema que niego, Chile lo que busca es que se active el artículo 12 del Tratado de 1929, que dice que el árbitro es el presidente de Estados Unidos de América. Y quiero recordar que Estados Unidos de América, en la historia de la relación multilateral y bilateral, nunca ha sido amigo del Perú. O si prefieren, menos amigos del Perú y más amigos de Chile. No hay que ser cándidos para no darnos cuenta. Además, nadie puede asegurar que sea un arbitraje en la eventualidad, hipótesis que niego, de que haya un problema, pero que no hay. Yo no veo por ningún lado un resultado de un arbitraje jurídico, sino más bien político. Y si es político, ahí sí vamos a tener serio problema. Por eso es que no hay que hablar de tratado, digo de problema en el tratado. Nos pasados 100 años casi de la firma de 1929 y no hemos tenido un ápice de problema con Chile. Y cuando fuimos a la Corte de La Haya, cuidamos pulcramente de que no sea terrestre, sino solamente marítimo.
Y como Chile se vio perdiendo, entonces dijo Piñera, que es el presidente de la derrota, acá tengo que sacar algo. Inventó el absurdo del triángulo terrestre. Por esa razón es que me ha permitido referir la naturaleza del canal del Maule, consagrado en el propio Tratado de 1929, y que su sola viabilización, maximización como canal, y todos los canales hídricos de Tacna solamente deben ser la consecuencia de una buena gestión, de una decisión política, de gastar la plata bien, sin miedo. Si quieren, no le devuelvan nada al Estado, pero hay que invertir bien en Tacna. Hasta ahora no se invierte bien en Tacna. Ahí está el problema. Hay que, sin que nada nos tiemble, invertir. Hay que invertir y bien. Por eso que este informe del ingeniero Bayona Pérez que he tenido conmigo, me parece un trabajo muy serio que he estado revisando. A grosso modo, seguramente tendrá algún otro detalle que me encantaría revisar de estas partes de ingeniería. Pero en la parte jurídica, comprenderán ustedes que en ese tema, si hay alguien a quien hay que revisar, hay que ir a la historia. Les acabo de mostrar, se llama Alberto Ulloa Sotomayor, el que más y mejor he conocido. Y el mismo Alberto Ulloa dice, los peruanos tenemos una servidumbre, ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos. En nuestra diplomacia debe tomar un avión, ir a Tacna y sentarse con el presidente del gobierno regional, con el alcalde, las autoridades y explicarles lo que yo estoy haciendo con más detalle. De manera que me parece que deberíamos auscultar y escuchar a todos los especialistas, en temas hídricos. Yo no puedo hacer una evaluación y una calificación de un proyecto, pero sí puedo decir a grosso modo el desarrollo y el enfoque que le pone al tema. Y creo que para eso es muy importante que se produzca un correlato entre Lima y Tacna al más alto nivel técnico, al más alto nivel técnico, no político, primero técnico, para determinar las verdaderas viabilidades que debe tener. Y es un asunto que el Colegio de Ingenieros, que ya tiene probada trayectoria en poner estos temas en la agenda como lo hace ahora. ¿Cuántos quisieran que ni siquiera se ponga? Pero lo hace el Colegio de Ingenieros, que me consta. Escazú me consta, y ahora este tema siempre da la hora, da la talla, y los felicito por eso. De manera que decirles finalmente de que cuidemos mucho, porque los chilenos que están viendo nuestras conferencias nos van a escuchar, y cuando digamos problema, alarma, alerta, Lojana lo ponen, y ahí está, van construyendo la tesis de problema, que genera al final controversia, sustancial la controversia. Son unos vivazos. No caigamos en eso con Chile. Yo quiero agradecer otra vez a los que me han tenido la gentileza de invitar para esta conferencia genérica, por la oportunidad de estar con ustedes. Y excusarme de no poder estar más porque tengo 2 compromisos que atender de carácter académico y laboral, pero siempre con Tacna, siempre con ustedes. Invítenme las veces que sea necesario. Yo siempre voy a estar con ustedes para apoyarlos desde lo que yo sé que es mi ciencia del derecho,
porque ya saben que no nací en Tacna, pero me siento muy tacneño, un hijo más de Tacna. A todos ustedes, mi profundo agradecimiento por la invitación y la oportunidad que me han dispensado en esta hermosa tarde con toda Tacna. Muy amable, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy encantado, profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por su brillante exposición. Siempre es un agrado tenerlo con nosotros, ¿no? Y recordar sus palabras de que Tacna, la heroica Tacna, es imagen del sentimiento nacional, ¿no? Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y desde aquí de Tacna expresar un saludo a Lima y que la academia esté presente en momentos álgidos que necesitamos de la academia estar presente. Muchas gracias otra vez por su participación. Gracias, Hasta muy luego, amable. profesor. Gracias. Hasta luego, gracias. Bien, eran las palabras del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, jurista nacional e internacionalista.